Buenos días, Agdiel, y todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a Abdiel, que nos apoya desde los estudios, al resto del equipo que está permitiendo esta transmisión y a todas las personas que en diferentes lugares nos siguen con la información todos los días. Bueno, nosotros hoy con satisfacción informamos que ya se acumulan 7 días en los cuales no hemos tenido fallecidos en nuestro país, a pesar de que hemos tenido casos confirmados, como se ha ido informando diariamente, se mantienen ingresados, pero indiscutiblemente entre las terapéuticas preventivas, las que se aplican desde el momento que son contactos sospechosos y una vez que se confirman también, pues indiscutiblemente la evolución de nuestros pacientes no ha tenido grandes complicaciones y reitero, son 7 días sin fallecidos en Cuba. No obstante, nosotros mantenemos ingresados en nuestros hospitales 553 pacientes, de ellos 312 sospechosos, la cifra de confirmados es de 233 ingresados y en vigilancia se encuentran 8 personas. En la atención primaria de salud se vigilan, se les da seguimiento a 1.817 personas. Ayer se procesaron 2.004 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 784, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana 314, en el de Santiago de Cuba 249, en el de Villa Clara 239, en el del Hospital Hermanos Amejeira 230 y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 188. Como resultado del estudio de estas 2.004 muestras, se diagnostican 40 pacientes, 40 personas confirmadas con la COVID-19, con el virus SARS-CoV-2. De esta forma, ya en nuestro país se acumulan 116.468 muestras analizadas, muestras realizadas, de las cuales 2.173, o sea, el 1,9%, han resultado positivas al SARS-CoV-2 y a la COVID-19. De los 40 casos que se confirmaron en el día de ayer, todos son cubanos. De ellos, 22, o sea, el 55%, tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, específicamente México, y de esta forma se acumulan 155 de los 2.173 pacientes diagnosticados, o sea, el 7,3%, que tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. De los 18 que tiene como fuente de infección Cuba, pues 17, 42,5% son contactos de casos confirmados. Sigue siendo este el grupo de más riesgo. Y se acumulan ya 1.914 casos confirmados en Cuba, el 89,8%, que tienen como fuente de infección el contacto previo con una persona que ya se ha confirmado de la enfermedad. En el día de ayer, de estos 18, en uno se investiga la fuente de infección y con esto se acumulan 63 de los confirmados, el 2,9%, que se sigue buscando la fuente de infección para poder efectuar las acciones de control hasta el último caso que pueda haber tenido contacto con esa persona. De los 40 casos diagnosticados, 32 son del sexo masculino, predominan nuevamente el 80%, se acumulan 1.097
casos de los 2.173 confirmados en Cuba, que son del sexo masculino, el 50,5%, y 8 de los casos confirmados ayer son del sexo femenino, y de esta forma se acumulan 1.076, o sea, el 49,5%. El 32,5% de los casos, o sea, 13 de ellos, fueron asintomáticos en el día de ayer. Es una cifra inferior, tiene sus explicaciones, pero realmente es una cifra inferior a lo que veníamos identificando en nuestro país. Y de todas formas, el 52,3%, o sea, 1.137 de los casos confirmados en Cuba, pues han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Los grupos de edades más afectados, está el menor de 40 años con 17 casos, el 42,5%, los de más de 60 años, 14, con el 35%, y de 40 a 60 años, 9, para un 22,5%. Tenemos que decirle que en el día de ayer, bueno, de los casos que se diagnosticaron, pues hay 3 niños. Un niño de aquí, de Ciudad de La Habana, de 13 años de edad, de contacto de un caso positivo. Otro niño de 13 años de edad también, de aquí mismo de La Habana, también contacto de caso positivo. Y un niño de 10 años de edad, una niña realmente, igualmente de La Habana, contacto de caso positivo. O sea, los 18 casos que tienen fuente de infección en Cuba son de aquí de La Habana, ¿no? Por lo tanto, las 3 niños son de La Habana, los 3 son contactos de casos positivos y son 2 de 13 años y 1 de 10 años. De esta forma se acumulan en Cuba 239 niños que se han confirmado con la enfermedad. Hoy están de alta el 88,7%, o sea, 212 de ellos. Y como hemos reiterado cada vez que mencionamos la confirmación de algún niño, todos han tenido una evolución clínica sin dificultades y sin complicaciones en el curso de su enfermedad. Los casos, como yo dije, bueno, pues los 18 pertenecen a La Habana, eso es el 45%, de 10 municipios diferentes. 2 de ellos tienen nexo epidemiológico con el control de foco que se viene realizando en el laboratorio farmacéutico AICA. 3 con la unidad constructora, una unidad constructora de aquí de La Habana, y se reporta un caso del evento que ustedes saben que se mantiene abierto, o sea, todavía no ha cerrado, aquí en Centro Habana. Los 22 casos que se diagnostican estando en Matanza, el 55% de los 40, todos son tripulantes cubanos que arribaron del exterior a bordo de un buque mercante y se identificaron inmediatamente en el mismo buque y se encuentran hospitalizados en la provincia de Matanza, los 22 casos. Eso yo lo digo porque incluso aquí mismo en el colectivo hubo la expresión cuando yo dije 40 casos como de echamos para atrás, ¿no? Y realmente son de las cosas que nos pueden pasar, porque si son casos que no hubo transmisión en nuestro país, primero porque ya vinieron infectados, segundo porque se detectaron incluso sin llegar a relacionarse en nuestro territorio, e inmediatamente, como es natural, pues se ingresaron y se aislaron en este caso. Por eso digo, es una cifra elevada, aunque realmente producto de transmisión en nuestro país son los 18 casos que se confirmaron aquí en La Habana. De esta forma, como siempre digo, se mantiene, sin tener en cuenta estos 22 casos,
se mantiene La Habana con la tasa más elevada, la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes de 9,74 aquí en La Habana, si en Matanzas de 2,5, en Artemisa y Ciego de Ávila por debajo de 1, 0,97 y 0,69, y al igual que habíamos informado en el día de ayer, se mantienen 11 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin confirmar casos de COVID-19 en los últimos 15 días. Algunos incluso ya llevan prácticamente un mes sin confirmar casos, que esa es una información que vamos a dar más adelante. De los 2.173 casos que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, se mantienen ingresados 233. Esta es la cifra de casos activos, que como es natural se incrementa con los 40 casos que se ingresaron en el día de ayer. De estos 233, 230, o sea el 98,7%, tienen una evolución clínica estable. Eso también es un dato importante y un dato que refleja la recuperación de nuestros pacientes. Siempre damos las condolencias y lamentamos los 83 fallecidos que hemos tenido desde el comienzo de la epidemia. Como dije ya, hoy es el 7º día en el cual no tenemos que dar esta desagradable noticia, y de esta forma Cuba, con una letalidad del 3,81%, ocupa el lugar número 17 entre los países de la región de las Américas que tienen notificación de casos. La región de las Américas, la letalidad es del 5,57%. O sea, Cuba, con una letalidad de 3,81, reitero, ocupa el lugar número 17. Y siempre significamos entre los de mayor tasa, pues México, le sigue Canadá, le sigue Ecuador, Brasil y Estados Unidos de Norteamérica como los de mayor letalidad. Siempre mencionamos los 2 extranjeros que se evacuaron recuperados ya de nuestro país, y en el día de ayer se dieron 7 altas, indicador que, como es natural, tuvimos muchos más casos ingresados que altas. No obstante, se acumulan ya 1.855 personas, el 85,3%, que están recuperados en estos momentos, están de alta clínica, epidemiológica en algunos casos, incorporados a su actividad. Hoy notificamos igualmente los 3 graves que de aquí de la provincia de La Habana, que se encuentran 2 en el Hospital Salvador Allende y en 1 en el Hospital del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. No tenemos ningún paciente crítico en estos momentos, y esta es la situación de Cuba hasta anoche a las 12 de la noche, como siempre digo, teniendo en cuenta el cierre de la información. Igualmente, hasta esa fecha se mantienen 185 países que han notificado la COVID-19 o casos de COVID-19 en el mundo, un acumulado impresionante de 6.603.329 casos confirmados en un solo día, en una cifra que crece. 127.685 casos se confirmaron ayer en el mundo, y lo que todavía es más significativo, más importante, 5.188 personas perdieron la vida ayer como consecuencia de esta enfermedad en el mundo, acumulándose 391.732 fallecidos, que eso da una letalidad de un 5,93%.
Nuestra región, la región de las Américas, ya acumula 3.161.754 casos confirmados, 70.548 en el día de ayer. La región aporta el 47,88% de los casos reportados en el mundo, y en el día de ayer en nuestra región lamentablemente murieron 3.781 personas, con lo cual ya se acumulan 176.188 fallecidos, una letalidad del 5,57%. Hasta aquí nuestra información de la situación nacional, de la situación internacional. Como precisamos con Héctor, no hay preguntas para el día de hoy, y de todas formas vamos a aprovechar una pregunta que se ha hecho, que no habíamos respondido, y que le pido, y tiene que ver con la morbilidad, o sea, la morbilidad por grupos de edades. Cuando uno dice morbilidad es casos confirmados por grupos de edades, y después nos vamos a referir a la mortalidad, a la letalidad. Porque siempre hemos dicho que un grupo de riesgo para la morbilidad y para la mortalidad, pues somos los que tenemos más de 60 años, pero vamos a ver cómo es el comportamiento de Cuba, y le pido a los compañeros que me dejen un momentico el gráfico que está puesto ahí. Ahí tienen ustedes la morbilidad. Como ustedes ven, hemos tenido casos en el grupo de 0 a 9 años de edad, de 10 a 19 años de edad. Son las cifras más bajas que hemos tenido de casos. Ya se va incrementando, y así el grupo de mayor número de casos está el de 80 y más, es la última barra azul, que tiene una tasa por 100.000 habitantes de morbilidad de 28,7%. Le sigue en segundo lugar el de 50 a 59 años, que tiene una tasa de 24,54%, y el de 30 a 39 años de edad, que tiene una tasa de 22,24 por 100.000 habitantes. En el grupo, ustedes ven el aporte del 22% de 50 y más, y el aporte del 65% entre el de 20 y 49 años de edad. Este es el comportamiento de la incidencia, de la morbilidad, de los casos que hemos tenido. Reitero, el número mayor entre 80 y más, no en números absolutos, me estoy refiriendo a tasa, que usted sabe que va a hacer el análisis teniendo en cuenta la población de ese grupo de edad en nuestro país. La tasa mayor en este grupo, segundo 50-51, y el tercero entre 30 y 39. En números absolutos, en número de casos, pues el mayor número está en el grupo de 20 a 49 años de edad. Ahora, cuando vamos a la letalidad, o sea, ¿cuántos fallecen? Que es la próxima tabla. ¿Cuántos fallecen de acuerdo al grupo de edad? Pues lamentablemente, como se dice en el mundo, como se ha dicho, la tasa mayor está en el grupo de 80 y más años, que es la última barra azul que se ve en grande ahí. Le sigue el grupo de 70 a 79 con una tasa de 13,66, y después el grupo de 60 a 69 con una tasa de 7,07. Eso, como es natural, son los tres grupos donde se concentra fundamentalmente la letalidad de nuestro país. Y ningún fallecido, como se puede ver ahí, en el grupo de edad de 0 a 29 años de edad. En el grupo de 30 a 39,
0,66, en el grupo de 40 a 49, 0,9, y en el de 50 a 59, 2,49. Fíjense como primero en los 3 primeros grupos poco, pero después ya a partir de los 60 años de edad el riesgo de letalidad, teniendo en cuenta los pacientes que han fallecido en nuestro país, pues se va incrementando. En resumen, para no atiborrar a nuestra población con estos detalles, algunos muy técnicos, ¿no? O técnicos, la edad sigue siendo un factor de riesgo de la enfermedad y sobre todo de la evolución a las complicaciones, y lo que es peor, de la evolución a el fallecimiento. Por lo tanto, se reitera, se ratifica la importancia de que las personas mayores de la tercera edad, anoche creo que fue en la mesa redonda donde se dio una información con relación a estos grupos de edades, que en nuestra población además se ha ido incrementando. Nuestra población es una población que se ha ido envejeciendo. Aquí hay provincias y municipios con donde el grupo de edad por encima de 60 años es elevado, y es un grupo que hay que proteger y que tenemos que tratar de que cumpla todavía más todas las medidas. Si a eso usted le suma, que no está puesto aquí, que muchas de estas personas de la tercera edad, como nos llaman, pues además tienen otras enfermedades propias o no propias de nuestra edad: hipertensión cardiovascular, insuficiencia renal, diabetes mellitus, pues indiscutiblemente sigue siendo el grupo de mayor riesgo y que más debemos proteger, aunque la protección no es solo para ese grupo, y el cumplimiento de las medidas es para todas las personas que estamos en Cuba. Fíjense que no digo los cubanos porque hay cubanos, que hay extranjeros, las personas que estamos en Cuba, y que la única vacuna que hasta el día de hoy tenemos son las medidas de protección, las medidas de restricción, que lamentablemente a veces no se cumplen, a pesar de que se vienen tomando medidas, y que es lo que nos va a permitir que salgamos con control de esta enfermedad, como esperamos que se siga logrando en Cuba. Hasta aquí les doy las gracias a todos los compañeros. Me disculpa, Héctor, que te dejé sin preguntas hoy, pero bueno, mañana sé que lo que tienes ahí es bastante. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la población que nos ha escuchado, y bueno, un día más de combate. El agradecimiento para usted, doctor. Por supuesto, para todos los que nos siguen. Agdiel, volvemos contigo.